Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a todos los hijos de Dios, a todos los que vienen conforme a su imagen espiritual y no carnalmente. A todos los que venimos, bendito hermano y bendita hermana, a buscarlo con un corazón contrito, con un corazón humillado. A todos los que venimos con el temor día con día de estar guardando su bendita presencia, su bendito amor en cada ser, en cada casa, en cada tabernáculo. Bienvenidos, bendito hermano y bendita hermana, a todos los que venimos con la mirada puesta en el galardón, con la esperanza, a todos los que creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, porque a todos los que creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, sabemos que va a haber un juicio, sabemos que hay una vida eterna y un lago de fuego. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para los que vengan con este fruto, poderles servir. Yo le he pedido a Dios, antes de empezar este culto, como conviene, que me permita la revelación, que me permita profundizar, que me permita hablar con denuedo su bendita palabra. Claro que para poderle pedir, yo siempre le voy a hacer de su conocimiento que un siervo debe de venir ante Dios con la conciencia limpia delante de Él. Le he pedido también, bendito hermano y bendita hermana, por cada suscriptor para que dé un fruto de vida, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios y por nuestro Señor Jesucristo para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, pero que sea puesto por Dios. La finalidad, la vida eterna. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para continuar con la enseñanza correspondiente a este día jueves, la enseñanza número 14 en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Vuelvo a repetir, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, cuando el rey David, después de que Dios lo puso sobre rey de todo su pueblo, después de que ganó batallas, cómo fue por el arca del testimonio que Dios ya me permitió profundizar, cómo le dio temor cuando uno de sus oficiales murió y cómo después, cuando supo que el arca había dado bendición en la casa donde moraba el arca, cómo fue con sus hombres y la trajeron con gozo y alegría. Todos los simbolismos y toda la profundidad de los sacrificios que hicieron. Y continuamos, bendito hermano y bendita hermana, porque en esta obra que Dios me permitió el día de ayer profundizar de todo lo que significa esto como una sombra, cuando uno está en la obra, cuando uno está en las riquezas para las cuales Dios nos llamó y nos diseñó, entonces es cuando viene alegría, es cuando viene danza, que ya Dios me permitió profundizar ayer, y también dice la palabra en el versículo 14, y estaba David vestido con un éfod de lino. Toda esta vestimenta, bendito hermano y bendita hermana, del éfod, de la mitra,
de toda la vestimenta, pero claro que un rey no vestía con mitra ni de color púrpura, pero sí iba con el éfod de lino fino. Siempre la vestimenta, cuando nos habla de lino, nos habla de un material muy costoso en aquel entonces, que era una tela muy costosa, de una sola mano. Y siempre que nos habla de lino fino y resplandeciente, se refiere a la presencia de Dios, se refiere a un ministerio, se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, que para poder yo tener una obra, para poder evangelizar, para poder ofrecer sacrificios de bueyes y de carneros, como ayer lo vimos y Dios me permitió profundizar, a los que van dando un seguimiento, sin Dios no se puede. Porque el que convence al mundo de pecado no somos nosotros, es Dios. Y de igual manera, el poder nosotros llevar la presencia de Dios, no por obras, sino por que la sangre de Cristo Jesús nos perdonó a los que nos arrepentimos y nos limpió para que reposara el Espíritu Santo y diese este fruto de obra. No podemos nosotros estar en esta obra si Dios no está con nosotros. Claro que hay muchos que no tienen a Dios, pero no pueden ofrecer sacrificios a Dios. Ofrecen sacrificios al diablo. Los hacen doblemente hijos del infierno. En esas congregaciones los enseñan a tener amistad con el mundo y no la cruz. Así que para poder nosotros tener esta obra de amor, de poder ofrecer sacrificios a Dios y estar en esta obra, se necesita la presencia de Dios, que es no contrictar, no apagar el fuego, para que la bendita obra sea de Dios y no de nosotros. Y esa es la vestimenta, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Recordemos, conducían. Muy importante. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca. ¿A dónde la llevaban, hermano? ¿A dónde iba? Recordemos que ya hemos visto esta enseñanza. Jerusalén, la casa de David, antes de que estuviera el primer templo que Dios le permitió construir a Salomón, que también estaba en el monte, en la ciudad de arriba, en Shalem, en Jerusalén. Asimismo, esta arca era trasladada allá. Así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos también como una sombra de lo que iba a venir, que cuando nuestro Señor Jesucristo, que representa también el arca, porque tenía la llenura del Espíritu Santo, recordemos que el burrito, el asnito, iba hacia arriba, iba a la ciudad celestial, a la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, antes de que fuera crucificado. Iba subiendo, iba por un camino. Así, todos los que tenemos el privilegio de tener hoy la presencia de Dios, que representa el arca del testimonio, todos seguimos un mismo camino. Otro ejemplo, para poder concordar, muy importante. Cristo Jesús, en su momento, tenía la llenura de su Padre cuando estuvo en el cuerpo humano. Y todos los que creían, todos los que en el discurso o en la palabra del Evangelio que Cristo Jesús, y creían, todos lo seguían, todos lo dejaban. Recordemos que alguna ocasión a Cristo Jesús le dijeron, Maestro, muéstranos dónde moras. Y él dijo, las zorras tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Como diciendo, ¿quieres seguirme? Deja tu casa, deja tu guarida y ven y sígueme. Como Pedro y como todos sus discípulos que dejaron casas, que dejaron redes, que dejaron padres, lo dejaron todo y siguieron a Cristo.
Aquí también estamos viendo, hermano y hermana, que todos, los de la casa de Israel, conducían el arca de Jehová, conducían. Porque nosotros somos conducidos por Dios y nos lleva hacia arriba. Y todos los que somos humildes, para seguir a los hermanos, para ser uno solo, un solo cuerpo, a todos los que llevamos esta bendita riqueza que se habíamos perdido en el Edén y que Cristo Jesús nos las volvió a dejar. Lo vimos ayer, hermano, el fruto que nos da de gozo, de alegría, de danza, y aquí lo vuelve a repetir, lo vuelve nuevamente a decir Dios en este versículo, con júbilo y sonido de trompeta. Así, con júbilo, júbilo es un éxtasis, espiritualmente hablando, de gozo, de alegría, que solamente estas palabras de gozo, de júbilo, no las puede experimentar uno en el mundo, porque así lo dijo Cristo. La paz que les dejo, la paz que les doy, no es como la da el mundo, sino la doy de diferente manera. Así, yo antes de ser cristiano, bendito hermano y bendita hermana, pues cuando iba yo de vacaciones, cuando iba yo al mar, decía, oh, esto es vida, y me reía, y cuando tomaba unas copitas y estaba en la arena, pues bueno, era una alegría cuando hacía algún buen negocio, cuando llegaba a tener un coche, bueno, etcétera. Pero todas esas cosas que Dios me permitió en la carne experimentar, créame que no hay comparativa del júbilo en esta obra que Dios me ha permitido de ser digno, no por obras, sino por haber creído y por medio de mi Señor Jesucristo, de estarle ofreciendo sacrificios en este camino con su bendita presencia, y todos los que vamos siendo conducidos y conduciendo también al pueblo, ¿verdad? Mediante el Espíritu Santo. Para esto fuimos creados, hermano. Recuerde que Dios es el creador, no se lo olvide. Para esto fuimos diseñados. O sea, cuando nosotros por misericordia volvemos a recobrar lo que Adán y Eva perdieron, que es ser siervos de Dios, para esto nos trae alegría, nos trae júbilo, porque para esto fuimos hechos. Y solamente se puede experimentar creyendo en Dios, tomando la cruz. Ahora, iban con júbilo y sonido de trompeta. Ahora, ¿qué es el sonido de trompeta? Mira, hermano, alguna ocasión en el Nuevo Testamento, Pablo, cuando estaba prisionero en una cárcel con grilletes, él dijo, yo estaré preso, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios se expande. Aunque Pablo estaba en la cárcel, habían ya cristianos que estaban haciendo la obra de Dios. Y así, bendito hermano y bendita hermana, el tocar trompeta mientras vamos de camino, a los que vamos siguiendo, a los que son ungidos, a los que vamos hacia arriba, vamos evangelizando, vamos ofreciendo sacrificios, no nos callamos. Antes éramos mudos, antes no tenía yo trompeta. Cristo Jesús me sanó para hablar, para dar testimonio de este bendito camino, rumbo al camino, rumbo a su presencia, que nos va conduciendo. Vamos ofreciendo sacrificios, vamos con voz de trompeta, anunciando. Como dice también una alabanza de Marino. Nunca creí predicar el Evangelio, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios, Señor. Y así es donde quiera que voy,
hablaré. Donde quiera que voy, tocaré trompeta. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, para que esto sea posible, debí de haber salido del mundo, debí de estar con un cuerpo de Cristo Jesús y debí dejarme conducir por los sacerdotes, por una iglesia y estar en la obra. Dice en el versículo 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aquí está, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y la menospreció en su corazón. Mical, bendito hermano y bendita hermana, esta hija de Saúl, que se le dio como esposa, así también, bendito hermano y bendita hermana, aprendemos algo muy importante porque hay otra cita bíblica que al parecer David iba danzando, semidesnudo, ropas, con júbilo, pero profundicemos esto, bendito hermano y bendita. Mical, recuerde que era hija de Saúl. Mical también estuvo casada y la dio Saúl a alguien que no era esposo de David. Recordemos que cuando David fue rey, fue y la rescató y se la quitó al esposo que Saúl le había dado cuando David fue perseguido. A los que van dando un seguimiento para poder profundizar todo esto. No es que Mical hubiese estado maldita, sino todas las historias que Dios permite que dejaron en el Antiguo Testamento vivas, enseñanza, siempre tienen una revelación, siempre tienen una enseñanza profética para nosotros. Porque todo lo que provoca enojo a las riquezas de Dios y al fruto de Dios es al injusto, es al pecador. Cuando Dios nos habla muchas veces de mujeres, nos habla de iglesias. Así que bendito hermano y bendita hermana, cuando una iglesia está en la cruz, cuando una iglesia lleva la llenura del Espíritu Santo, cuando una iglesia es conducida por Dios y vamos hacia arriba, y hay una verdadera alabanza de júbilo, de libertad, como yo ya se lo he venido explicando, hay molestia, hay enojo, porque es lógico. Yo antes me preguntaba, bueno, Señor, ¿por qué se molestan tanto? Y no se molestan los católicos, ni los testigos de Jehová, ni los que son, ni los ateos. Ellos ni me fuman. Los que siempre están en contra, son la oposición. Y la oposición, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que son todos aquellos que han sido llamados por Dios en el Nuevo Testamento, y han participado de la limpieza de sus pecados de la resurrección y tuvieron el privilegio de este bendito camino, pero que en el trayecto pecaron y que practicaron el pecado y que ya no se arrepintieron. Sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, los que han tenido un crecimiento y llegaron a tener la dicha, la bendición de tener un don espiritual y recayeron. Principalmente son estos. Entonces, cuando nosotros vemos una iglesia, o más bien, cuando los adversarios ven una iglesia libre del mundo, libre de pecado, con júbilo, rechinan dientes, se molestan. Bueno, este es un fruto de pecado. Entonces dice, y vio al rey David que saltaba. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, ya sabemos cuál es la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana arriba, cómo venía Saúl con todos danzando, con júbilo, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció
su corazón por la obra de Dios. Le menospreció. Y otra vez, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que David representa muchas veces a Cristo Jesús. ¿Cuántos o qué significa hoy menospreciar a Cristo Jesús? Mire, para poder menospreciar a Cristo Jesús hay que ser ciego, porque un ciego no puede ver las riquezas que nos ha traído Cristo Jesús. La palabra menospreciar es, por ejemplo, que yo llegue con una persona, un ejemplo de una parábola, y le regale un carrito en muy buen estado, impecable, modelo 2000 o modelo 2002, en estos tiempos que estamos en 2026, y que diga, ¿está carcacha? Por favor, a mí tráeme un carro del año, y menosprecia el regalo. Y eso no tenía carro esta persona ni nada, menosprecia. Así son ciegos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué? Porque cuando Cristo Jesús viene con estas riquezas y nos exhorta, nos amonesta, nos redarguye, nos ruega mediante su palabra viva, mediante instrumentos, que seamos coherederos juntamente con Él, y muchos no toman la cruz, porque para poder acceder a todas sus riquezas, yo necesito cumplir con el pacto, que es la cruz, que es no pecar. Y muchos, cuando Cristo Jesús nos trae estas riquezas, porque la cruz y el bautizo es una riqueza que muchos no entienden y menosprecian, porque son pecadores. Porque el salir del mundo, el salir de los ídolos, es una riqueza, es una bendición. Ahí está la muerte, ahí hay amargura, ahí hay maldición. Y muchos se molestan, muchos se enojan cuando se les habla de una consagración y menosprecian. Pero ¿quiénes son los que menosprecian? Los que no pueden ver, los que pecan en su corazón. ¿Y qué es menospreciar a Cristo Jesús hoy en mi corazón? Bueno, que hay dos señores. O mi corazón, que es mi vida, se lo doy a Cristo, o mi corazón, que es el mundo, se lo doy al diablo y menosprecio la cruz y me voy a las tinieblas. Bueno, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Ahora, cuando llegaron a la ciudad, recordemos, no se le olvide lo que hemos visto, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué representa la ciudad y dónde estaba la ciudad en el Antiguo Testamento? En el monte, arriba. ¿Se acuerda que yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, y se lo vuelvo a reiterar nuevamente, que cuando Dios dice que el que lo busca lo encuentra? Que ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que muchos engañados porque amaron malas tinieblas y les gustó la carne, buscan a Dios a tientas y no lo encuentran, porque Dios no está abajo, porque donde abajo está Satanás, Satanás tiene su trono abajo, en el mundo, Dios no. Para poder encontrar a Dios hay que subir, y para poder subir, primeramente, necesito ser un ser espiritual, necesité haber participado de la riqueza y de la bendición del bautizo y de la resurrección. Y una vez que soy o fui resucitado, soy un ser espiritual que se me han dado las alas del gran águila para que por medio de la presencia de Dios vaya subiendo, me vaya separando mediante cada mandamiento que me va alejando del mundo. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios está arriba. Su trono está en la cruz, está a los que somos de arriba, a los que somos espirituales. Por eso dice que metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Ahora, en medio de una tienda. ¿Qué es una tienda? Una tienda en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, se le nombraba también como tabernáculo, una tienda de campaña. Bien, y Dios nos da la enseñanza a todos nosotros que nosotros somos tabernáculos
tiendas de campaña, habitación para Dios. Y Cristo Jesús vino a levantar a su Padre un templo para que su Padre pudiera morar en medio de ese templo que hoy somos nosotros. Aquí David, una sombra con una tienda de campaña. Salomón, también como una sombra de lo que iba a venir con el templo. A final de cuentas, conllevan a lo mismo. Porque el templo es la iglesia y esta tienda es personalmente cada uno de nosotros que tenemos a Dios. Ahora David había levantado y metieron, es muy importante, metieron. Porque, bendito hermano y bendita hermana, meter es morar, habitar. Y recordemos que Dios en el bautizo, en un crecimiento espiritual, a los que somos de arriba, Cristo Jesús vino y nos metió al Padre dentro de nuestras tiendas de campaña. Y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ahora, ¿qué fruto da cuando estamos arriba? ¿Qué fruto da cuando el arca que representa la presencia de Dios está con nosotros? ¿Qué fruto da cuando llevamos el éfod y llevamos el lino? ¿Qué fruto da? El fruto es el amor, porque Dios es amor. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida en sacrificio por sus amigos. Porque para poder ofrecerle sacrificios de paz a Jehová, necesito estar muerto, necesito estar sacrificado primeramente yo. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Sacrificado a la carne, hermano, sacrificado al mundo, sacrificado al pecado, muy importante, porque la palabra sacrificado es muerte, y muerte significa separación, y estar juntamente con Cristo crucificado, o como dicen Romanos 12:1, pongan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida. Y solamente esto es posible si tengo a Dios. Si tengo a Dios, puedo estar muerto al mundo, puedo estar sacrificado para dar mi vida a los que vienen con hambre y sed de justicia todos los días. Y no decirle, ay hermano, pues tengo también un negocio, tengo también el lunes, el martes, el miércoles, tengo que atender a mi familia, tengo negocios, tengo que trabajar, venga el domingo. No. Un verdadero representante que tiene amor, da la vida, renuncia a todo el mundo para poder apacentar. Y ese es el verdadero amor, hermano. Pero el amor no es jactancioso porque no es de nosotros. El amor es de Dios. En todo momento aquel siervo que pueda hacer esto, que pueda ofrecer sacrificios, no nos jactamos. No nos jactamos. Si no, no hay otra manera de ofrecerle sacrificios a Dios más que estando en la cruz. Porque todos aquellos que quieren o están engañados, pensando que son siervos de Dios, engañando a muchos, ofrecen sacrificios, sí, pero al mundo, al diablo, no a la cruz. Ahora, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, y no se lo olvide. Los reyes del Oriente traían a Cristo presentes. De igual manera, nosotros a Jehová y a Cristo Jesús le traemos presentes. ¿Qué presentes le tenemos que traer el día de hoy? Una vez que está el arca, una vez que está en las tiendas. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas. Dos cosas, holocaustos y ofrendas. Holocaustos y ofrendas de paz. Muy profundo esto, bendito hermano y bendita hermana. La paz y los sacrificios, holocaustos y ofrendas. Dios
nos trajo por medio de Cristo Jesús la reconciliación, que es la paz, estando nosotros o siendo nosotros enemigos y estando alejados de la ciudadanía. Nos reconcilió, pero nos dijo, guarden esa paz. Y ahorita voy para allá. Guarden esa paz, cuiden esa reconciliación. No contristéis, no despierten a ir a Dios, para que no sea su enemigo nuevamente. Ahora, holocaustos. David ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Bien, vamos a hablar de la iglesia hoy. Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, primeramente. ¿Qué debemos de ofrecer como una sombra? Nosotros debemos de ofrecer holocaustos. ¿Qué es el holocausto? Una muerte. ¿Y cómo lo puedo ofrecer? Muy bien. Si tengo el privilegio de ser un obrero y tengo morando a Dios dentro de mi tabernáculo, porque Él es el que convence, entonces voy con el Evangelio a predicarlo a las personas que no conocen, y en el momento en que el Espíritu Santo, por medio de un siervo, convence y toca el corazón para bautizarse, el bautizo representa un holocausto. El bautizo representa una muerte al pecado, una separación al pecado. Y después, Dios lo resucita espiritualmente, muera la carne, muera el mundo, y después tengo que dar mi vida a esta ovejita para que con el conocimiento de la palabra cotidiano, Él voluntariamente, sin obligarlo, sin amenazarlo, que Él voluntariamente vaya saliendo del mundo hasta decir, Señor, yo voluntariamente, por medio de tu amor, por medio del conocimiento que obtuve de este siervo o de esta iglesia, Señor, te doy gracias por este año y medio o por estos 2 años y medio que yo voluntariamente, Señor, he muerto al mundo, voluntariamente nadie me obligó, he dejado casa, he dejado familia, he dejado escuela, he dejado poder, he dejado las tinieblas y voluntariamente, Señor, me ofrezco a ti para que me utilices todos los días que esté en este cuerpo humano. Y si yo como iglesia o yo como representantes estoy ofreciendo holocaustos y ofrendas, entonces conservo la riqueza que me trajo Cristo, que es la reconciliación de que Dios sea mi amigo, porque de igual manera David fue amigo de Dios. Y ahí estamos hablando de la paz. La paz es que Dios no me desampare, hermano. La paz es no tener guerra con Dios, que no sea mi enemigo. Entonces, para poder hacer eso, necesito estar haciendo como David. Necesito estar haciendo como Cristo Jesús hizo. Estamos hablando de una consagración y de una obra. Porque al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jehová se le ofrece oro, se le ofrece plata, se le ofrece incienso, se le ofrecen sacrificios. Y claro, el sacrificio debe de ser con santidad, que es el oro o la plata. El sacrificio debe de ser con buenas obras, que es el incienso. El sacrificio que yo debo de ofrecer es con la presencia de Dios, que es la minra. Una vez que ya está el arca en el monte, una vez que ya vino el Nuevo Testamento como una sombra, este es el fruto que tiene que dar una iglesia. Holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Y qué es delante de Jehová? Es muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros no trabajamos para ser vistos por el hombre, como los fariseos, hipócritas, que cuando iban a las sinagogas hacían buenas obras para ser vistos por los hombres. No, nosotros lo que hacemos, sea que nos vean o sea que no nos vean, lo hacemos para Dios. Lo hacemos para Dios, lo hacemos para Dios, que nos está viendo. Y para nadie más. Y para Cristo Jesús, claro. Bueno,
Y cuando David, dice en el versículo 18, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. De igual manera, proféticamente, cuando Cristo Jesús concluyó su obra, cuando Cristo Jesús se ofreció primeramente como sacrificio, y de igual manera, Cristo Jesús ofreció sacrificios a Dios, cuando murió, dejó una iglesia, dejó quien estuviera en la cruz, dejó quien ya no estuviera en el mundo, y una vez que Cristo Jesús culminó su obra, entonces bendijo al pueblo, a los que tenemos a Cristo Jesús por cabeza, y en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque abogado tenemos para con nosotros, porque bíblicamente en Hebreos dice que Cristo Jesús intercede por su pueblo, intercede por su esposa, intercede por los que lo tenemos por cabeza. Que Cristo Jesús abogado tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está abrogando para recibir de Dios toda clase de bendiciones a los que somos su pueblo, a los que lo seguimos, a los que subimos. Porque recordemos que el pueblo siguió el arca, David siguió el arca, todo el pueblo siguió el arca hasta llegar arriba. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que aquel que empieza la carrera, aquel que es llamado, y aquel que sale del mundo, aquel que se deja guiar, aquel que va subiendo, y aquel que llega a la ciudad el día de hoy para que el arca more dentro o en medio de la tienda, es alcanzar el ministerio o el don dado por Dios, y no hay mayor bendición de Dios mientras estemos aquí en el cuerpo humano, ya como pueblo suyo. No hay mayor bendición que llegar a tener la estatura del varón perfecto, que llegar a tener la imagen de Dios, que llegar a tener el Edén, una obra. Así esa es la bendición que Cristo Jesús bendice y que Jehová bendice con toda clase de bendiciones. Bueno, dice, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a sus casas. Y aquí está espiritualmente la riqueza y la bendición. Fíjense bien, repartió todo el pueblo, a todos los que lo habían seguido, a toda la multitud, a todos los que estaban en el monte, a todos, Israel, así como hombres y mujeres, a cada uno repartió un pan. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana. ¿Se acuerda cuando Cristo Jesús en el Nuevo Testamento había más de 5,000 varones o gente en el monte escuchando las enseñanzas y que tenían hambre física, y que le dijo a sus discípulos, denles de comer ustedes? Y que sus discípulos se espantaron y dijeron, Señor, ¿cómo nos dices eso? ¿No alcanzaría lo que nosotros tenemos para toda esta multitud? Y recordemos que les dio Cristo Jesús a los que lo habían dejado todo. ¿Qué les dio a los que se dejaron redes, a los que dejaron padre, a los que dejaron casa, que eran sus discípulos, que eran 12? ¿Qué les dio? Les dio una canasta. ¿Y qué les dio? Les dio pan. Pan. ¿Para qué les dio pan? Para que fuesen a apacentar, para que fuesen a dar por gracia, para que fuesen a dar al hambriento. ¿Y sabe qué? Las canastas que representan a los apóstoles quedaron llenas. ¿Qué es esto?
que de igual manera, arriba, a los que hemos seguido a Cristo Jesús, Cristo Jesús me ha bendecido, que hoy representa el rey David, claro, me ha bendecido con el conocimiento, ha puesto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en mi corazón, me ha dado discernimiento, ha inscrito esta bendita palabra que es pan en mi corazón para dar de comer y no se me acaba la canasta. Yo puedo dar una enseñanza en este momento por medio de Dios a 5,000 personas y alimentarlas a todas con la canasta llena, con el conocimiento, que es una bendición, es una riqueza, porque esta riqueza me da crecimiento, me da poder y me acerca cada vez más a la vida eterna. Entonces, repartí un pan, mujeres, hombres, a todos los que habían subido, y un pedazo de carne. Ahora, la carne, ¿qué representa? Cristo Jesús, alguna ocasión, dio la enseñanza en el Nuevo Testamento y dijo así: todo el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Y Cristo, y muchos dijeron: ¿cómo nos da este a comer de su carne? ¿Cómo nos da este a comer de su carne? Claro, los pecadores que no tenían el discernimiento de entender la palabra por el pecado. Ahora, ¿qué es que nos dé de comer su carne Cristo Jesús el día de hoy? Muy bien. La presencia de Dios, nosotros representamos carne. Y hay una alegoría, una enseñanza en Romanos 8, de los que son de carne y de los que son de espíritu. En el Edén, Adán y Eva eran seres espirituales, pero cuando pecaron y Dios los expulsó del Edén, se volvieron seres carnales y por naturaleza tuvieron una obra carnal. Así, bendito hermano y bendita hermana, el comer de la carne de Cristo Jesús es que por medio del fuego de Dios consuma los deseos de mi carne mediante la fe y no por obras, que esa es comida para mi espíritu, estar crucificado, porque de igual manera en el Antiguo Testamento los sacrificios que ofrecían los sumos sacerdotes y los sacerdotes a Dios, la carne tenía que ser de la víctima quemada, consumida totalmente en llamas, y así la tenían que comer los sacerdotes. ¿Qué representaba eso? Que todo deseo de la carne, con el fuego de Dios, tengo la templanza para abstenerme de la carne, y esa es la comida, el Espíritu Santo que Dios nos ha dejado para no militar en la carne. Así que aquí estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, dos bendiciones, ¿verdad? El pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Que de igual manera, la torta de pasas no es con bolillo, así se le llamaba a una preparación. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la pasa es un fruto de la vid, es un fruto de la uva. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la vid o los viñedos que Dios permitió como enseñanza o como una sombra de lo que iba a venir en el Antiguo Testamento, representa que una uva madura que es arrancada para llevar un proceso y ponerla en un lugar donde la exprimían, donde le sacaban todo el jugo a la uva, y esa uva o ese jugo lo ponían en barricas a reposar, a añejar para convertirla en vino, y que hoy lo conocemos como vino tinto, que es lo que más se asemeja a la sangre humana, es color roja también. Así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros somos uvas exprimidas, porque la pasa es un fruto muy nutritivo, por cierto, pero que ya no tiene jugo, que está totalmente exprimido. Así le explico también. Cristo Jesús en la cruz, toda su sangre, toda su vida, todo su jugo, en pocas palabras,
fue derramado. De igual manera, nosotros, que ya tuvimos un crecimiento en la vid, que nos convertimos en uva todos los días, nos exprime Dios para dar nuestras vidas a una consagración al cuerpo de Cristo Jesús, a la hermandad, a las ovejas, y esa es verdadera comida. Dios habla con muchos simbolismos, hermano, porque acabamos de hablar precisamente qué es el amor, cuál es el amor, qué se necesita para ofrecer sacrificios, y todo esto conlleva lo mismo, con una, con otro, y con otro, y con otro ejemplo, conllevado a lo mismo siempre. Bueno, dice, y se fue todo el pueblo, cada uno a sus casas, con esta bendición, también representando que cuando Cristo Jesús me bendijo, voy al Evangelio, voy a la obra. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, aquí está, recordemos que Mical, al verlo danzando y a verlo como venía con júbilo danzando, su corazón lo despreció. Y una vez que vino para bendecir a su esposa, para bendecir a su casa, como al primer pueblo, como también Cristo Jesús, ¿qué dice? Vino a lo suyo, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Porque Cristo Jesús primeramente vino a su casa, el primer pueblo de Dios, a los de la circuncisión, y así dice en San Juan, capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, aquí está. ¿A qué vino Cristo Jesús? Primeramente al primer pueblo, a bendecirlos, hermano. Ya le dije cuál es la bendición de Cristo Jesús. Ya se lo dije. Ahora, David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, Juan, honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Hablábamos de sus ropas. Porque dice la palabra que David se descubrió cuando danzaba, con júbilo. Ahora, veamos, bendito hermano y bendita hermana, y analicemos esto. Cuando Cristo Jesús vino, los que se molestaron y los que rechinaron dientes, fue su primera mujer, fue su primer pueblo. Y los fariseos, su ropaje, su vestimenta, su decoro, era por fuera, no por dentro, sino por fuera. Porque así la bendita palabra nos enseña que estos se presentaban como sepulcros blanqueados, se presentaban intachables como hoy con trajes finos, intachables por fuera, ¿verdad? Y hoy, si yo voy a predicar, no, yo aquí usted ha visto que nunca salgo de traje, ni con saco, hermano. Y las veces que Dios me ha permitido también ir a predicar con gente humilde, nunca he ido con ropa buena. Tengo ropa buena, sí, pero fue ropa que Dios me proveyó hace mucho tiempo antes de ser cristiano. Ya como cristiano ya no ando yo comprándome ropa de marca o ropa fina, ¿no? Siempre fui o procuré ir con ropa muy humilde, porque la vestimenta es por dentro, hermano. Por fuera, no importa lo de afuera, sino lo de adentro. Y todo tiene simbolismo, porque David cuando iba desnudo, entre comillas, o descubierto delante de sus siervas, no iba para que lo vieran en el interior con una vestimenta de rey, sino para que lo vieran que iba vestido por dentro, cuando iba con júbilo, cuando iba con sacrificios. Y de igual manera, yo le digo, si yo hoy me presentara a la iglesia de Cais Luna, de Adrián Romero,
de Marcos Witt, de Armando Alducin, o alguna de estas iglesias, y me quiero presentar con una camisita, ¿verdad? Con unos pants o con un pantaloncito, y me van a decir, oiga, o con los testigos de Jehová que obligan a ir de traje a la gente. Hermano, no es por fuera, este pacto es interior. Y claro que el primer pueblo, juzgaba la carne, porque así lo dice la palabra, no lo digo yo. Juzgaba las apariencias. De hecho, Cristo Jesús dijo, no juzguen las apariencias, no juzguen, el hombre no puede ver lo que está dentro. Así de igual manera, Cristo Jesús cuando vino, no vestía como los fariseos, tenía una túnica, tenía un manto, tenía sandalias. No anda, Cristo Jesús andaba polvoriento, estaba con los pies sucios de caminar, de llevar el evangelio, pero por dentro estaba impecable. Por dentro era puro. Lo de afuera no importa, hermano. Entonces, las apariencias, habla de las apariencias aquí. Proféticamente, porque hay que poder profundizar, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder comprender. Así que de igual manera, hoy viene alguno a escucharme predicar y dice, mire cómo está por fuera todo sandrajoso, no es hijo de Dios, ¿cómo está? Así se muestra a tus sirvientes, así se muestra. Entonces, y de igual manera, lo que le había molestado era la fama, porque de igual manera los fariseos se ponían celosos por la fama que empezaba a tener Cristo Jesús y todos sus seguidores. Por eso dice, fíjense, Miquel salió a recibir a David y dijo, ¡cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel! ¡Cuán honrado! Sí, porque todo el pueblo de Israel lo iba siguiendo. Y recuerde que todos los que seguían a Cristo Jesús lo honraban. ¿Qué es honrar? Seguirlo. Ahora, los fariseos tenían celo cuando las muchedumbres seguían a Cristo. Dice, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ahora, a Cristo Jesús que le dijeron, demonio tienes, ¿tú quién eres? Y aquí dice, como un cualquiera, como un ramero, como un prostituto. Y así juzgan estos, bendito hermano y hermana, porque son ciegos. Bueno, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Ahora fíjese bien lo que está contestando, porque esto también es profético. Fue delante de Jehová quien hice yo esto, no delante de ti. Porque con toda obra que nosotros hacemos es para Jehová y no para el hombre. Bueno, primero ahí empezamos. Fue delante de Jehová. Luego, quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa. Pácatelas. Ahora, aquí, quien me eligió y a tu padre lo destituyó y a mí me eligió. De igual manera, cuando vino el nuevo pacto, Dios dio un nombre, que es sobre todo nombre, y puso, ya no al primer pueblo que tenía el primer pacto, despreció el primer pacto Dios, lo tachó como Saúl y puso a Cristo Jesús y lo eligió para traer el nuevo pacto, el cual molestó a muchos. Entonces, ¿qué dijo Cristo Jesús? Yo no me he puesto por mí mismo, yo no he venido por mi propia voluntad. Yo he venido porque Dios me ha puesto sobre rey, sobre Israel. Ahora, aquí volvemos a hablar. Jehová, quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. Y aquí está, no soy yo, le dijo. Dios me escogió. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, esto es muy importante, ¿no? Porque muchos dicen, cuando nosotros estamos en la cruz,
Cuando nosotros estamos desnudos por fuera sin riquezas, pero con riquezas interiores. Y que les molesta a los pecadores vernos humildemente por fuera, pero con las riquezas donde Dios nos honra y donde somos verdaderos. Se molestan. Y ellos no saben, como dicen Gálatas, que nosotros somos puestos por Dios, como dijo Pablo. Apóstol, no por hombres, ni de hombres, sino de Dios y por Dios. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros, cuando nos juzgan, cuando nos dicen, les decimos, yo no me he puesto como tú por rey, y que Dios ya te desechó. Iglesia pecadora, sino Dios me ha puesto y me ha ungido. Y fíjese bien lo que dice aquí, sobre todo, dice, perdón, estamos en el 21. Me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, el primer pueblo quiso quitarle a Cristo, quiso quitarle a Pablo, quiso quitarle a Pedro el Nuevo Testamento y regresarlos a sus rituales anteriores de vestimenta por fuera y del primer pacto. Y los verdaderos siervos de Dios no se dejaron intimidar y dijeron, Dios me ha puesto y seguiré haciéndolo aunque te moleste. Y aunque te moleste, yo seguiré danzando. Y lo voy a hacer como lo hice nuevamente, con júbilo. Porque el que ame más a su mujer, a padre o hermano, no es digno de venir en mí. Ahora, dice en el versículo 22, y aún me haré más vil que esta vez. Ahora, fíjese bien, aún me haré más vil. Lo que le acabo de decir, bendito hermano y bendita hermana, que los fariseos por fuera parecían joyas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Pero dice, aún me haré más vil. ¿Qué es hacerse más vil? Bueno, voy a profundizar esto. En el Nuevo Testamento en Corintios hay una cita bíblica donde dice la palabra que Dios vino por lo vil y lo menospreciado de este mundo. Vuelvo a repetir, que Dios vino por lo vil y lo menospreciado de este mundo. ¿Qué es vil? Vil es nada. Y así, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios llegó a mi vida a decirme que Él era el único poderoso y que yo no era nada, entonces el Evangelio de la Salvación me hizo convertirme en polvo, me hizo convertirme y decirle a Dios, Señor, yo sin ti soy un animal, yo sin ti soy como estopa a la lumbre, yo sin ti soy como polvo en un tornado, yo sin ti soy como un barco de papel en alta mar, en un huracán. Eso es ser vil. Bienaventurado el pobre de espíritu. Y convertirme en vil es mi sencillez por fuera, pero ungido por dentro, hermano. No riquezas no riquezas ni jactarme por fuera, sino humildad totalmente ante Dios. Vestirme de cilicio. Y eso les molesta a los que tienen el fruto de los fariseos. Eso les molesta. Eso les cala. Por eso, Él está diciendo, aún me haré más vil que esta vez. Espero que haya entendido, bendito hermano, porque yo concuerdo con la bendita palabra. Y seré bajo a tus ojos, porque de igual manera, yo por tomar mi cruz, yo por estar crucificado, yo por padecer juntamente con Cristo, yo por predicar la verdad, para la sinagoga de Satanás, yo no soy nadie. Así Cristo Jesús de igual manera, su humildad, le dijeron qué demonio tenía y no lo reconocieron. Me haré más bajo tus ojos. Y así, bendito hermano y bendita hermana, a los ojos de los impíos, a los ojos de los que tienen el fruto como Mical, nosotros somos viles, nosotros no somos nada. Pero seré honrado delante de las criadas. ¿Quién es? De las que me has hablado. Bueno, aquí, bendito hermano y bendita hermana, en este versículo 22, donde dice,
pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mañana lo voy a profundizar porque se me ha ido la hora. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que cualquier duda que usted tenga, ahí están los teléfonos. Yo soy un siervo de Dios para poder profundizar y aclarar cualquier duda si usted tiene hambre y sed de justicia. Por lo pronto me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.